En un mundo donde pocos se atreven a sumergirse hacia las profundidades de su propio ser, es enriquecedor escuchar a aquellos que ya han emprendido ese viaje. Yo soy Lupita García y en el podcast El Gigante que Emerge, mis invitados te inspirarán con sus historias de transformación y crecimiento personal. Prepárate para escuchar, cuestionar y emerger de tu mundo como un gigante imparable. Hola gigantes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio más de esto que es El Gigante que Emerge. Y hoy me complace poder compartirles que voy a estar con una súper invitada. De verdad me siento muy feliz porque es una persona a quien conocí el año pasado, pero que ha sido tan fantástico. Y poder compartir su historia con todos ustedes va a ser de verdad súper maravilloso y quiero que ustedes también la conozcan. Mi invitada de hoy es mi querida Cris. Cris, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Lupita, por invitarme y un saludo a todas y todos quienes nos están escuchando y viendo. Muy bien. Oye, pues me siento súper contenta de poder tenerte aquí con nosotros, Cris. De verdad que me parece tu historia muy transformadora y sé que puede apoyar a varias mujeres a sentirse inspiradas. Y yo creo que con lo que tú has venido trabajando en tu persona, yo creo que pudiera funcionar, pudiera inspirar, pudiera motivar a nuestra audiencia que nos está viendo. Así que para irnos adentrando al tema, ahorita vamos a ir contándoles un poquito. Danos una breve presentación acerca de tu persona. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, esa es una gran pregunta, Lupita. ¿Quién eres? Casi nada filosófica y toda. Uy, y luego tú, filosófica. Sí, bueno, pues mira que uno es lo que las experiencias de vida también le han dado, ¿no? Yo, ¿qué les puedo contar? Además de mí, soy una mujer migrante, soy colombiana, soy una mujer que le encanta leer, soy una mujer que le encanta escribir. Soy una filósofa, eso dice el título. Soy maestra también y soy emprendedora. Me gusta el vino, soy también sommelier de vinos. Y bueno, la vida me ha llevado por diferentes rumbos. Soy viajera también, soy amiguera, soy amante, soy muchas cosas. Entonces... creo que eso podría decir de mí y bueno, de que la vida en últimas nos va enriqueciendo muchas cosas. Claro. Y somos muchas cosas, nos podemos nombrar de muchas maneras, pero eso podría ser como una pequeña introducción para que me conozcan. Excelente, pues me encantó tu presentación porque definitivamente dije, después de que te pregunté y te dije, a ver, ¿tú quién eres? Dije, ay no, es Cris, la filósofa. Pero padrísimo, fíjate que por eso me encanta porque las veces que he coincidido en alguno de tus eventos, yo siempre salgo pero volada de la cabeza, Cris, porque de pronto hay ciertas cosas que no nos cuestionamos o que no nos detenemos a pensar o observar o inclusive escuchar otras perspectivas. Entonces está padrísimo porque hoy precisamente vamos a irnos adentrando al tema que hoy nos centra y que es el tema de tus separaciones, mi querida Cris. Entonces, si tú ahorita pudieras, antes de hablarnos acerca de tu situación personal, ¿qué título le pondrías a tu historia, por ejemplo? Tú como toda una filósofa. Mira que me hace pensar mucho en mis lecturas. Okay. Creo que para mí los libros han sido un camino de revelación. Y recuerdo a Séneca que decía que la vida a veces es un acto de coraje, de valentía. Y eso solamente lo entendemos cuando estamos en la dificultad. Sí, como que vivimos de manera muy cotidiana, podemos tener días buenos, días malos, pero a veces la vida te implica valentía, te confronta. Sí. ¿No? Entonces creo que le pondría un título así como La vida a veces nos lleva a la valentía. A la valentía. ¡Wow! ¡Qué poderosa además! Y me encanta porque es súper transformador y precisamente de eso se trata El Gigante que Emerge. Uh-huh.
Creo firmemente que todos tenemos un gigante y que precisamente cuando nosotros abrazamos esas dificultades en nuestra vida es cuando sucede el verdadero crecimiento. Y a veces le tenemos tanto miedo a esas situaciones y a esas dificultades y a esos enfrentamientos que a veces nos paralizamos y nos quedamos en un solo lugar. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de soltar, Cris. Qué difícil. Es una gran palabra porque hoy hablamos mucho de soltar, pero no dice soltar qué. Exacto. ¿De qué estamos hablando cuando decimos soltar? ¿No? Que tiene que ver con este despojarse también. Es como un dejarse ir o quitar el peso. Exacto. ¿No? Vivir más ligero. Pero también esa ligereza hacia dónde nos lleva, ¿no? O sea, implica también el pensar que hemos tenido una carga. Exacto, ¿no? exacto. O algo que no nos deja caminar, algo que nos genera molestia o tropiezos, ¿no? Y uno podría decir, bueno, la vida está llena de tropiezos, está llena de cargas, pero ¿hasta dónde vamos a llevar esa carga? ¿No? Sí, hasta dónde nos pesa. Sí, y hasta dónde estamos dispuestos, porque a veces son por lealtades o cuestiones ocultas que a veces ni nos damos cuenta. Pero vámonos adentrando un poquito más al tema, Cris. Cuéntanos sobre esa historia de transformación. ¿Qué fue lo que pasó en tu vida cuando diste ese cambio y cuando empezaste a darte cuenta que estas separaciones fueron dolorosas, fueron llenas de aprendizaje, fueron desafiantes? Bueno, pues les cuento que mi relación con el amor ha sido de idas y venidas, como un baile. A veces se encuentra uno un buen parejo de baile, pero otras veces pues hay pisadas. ¿No? No fluye el baile. Y he tenido 2 matrimonios. El primero, donde hubo cosas grandiosas, de muchas aventuras, de mucho conocimiento, pero también de muchas limitaciones. Okay. Y donde empieza también me empecé a replantear muchas cosas que quería, si quería realmente seguir en una relación o realmente estaba ya en un punto para abrirme a otras experiencias, experiencias de vida. ¿no? Donde ya ves que no hay puntos en que coinciden las personas, ¿no? Claro. Entonces, creo que ese primer momento de mi primera relación, que estuvo llena de cosas maravillosas en otras también donde hubo como momentos de no coincidencia, de falta de empatía y de cómo esto te lleva también a un conocerte en tus monstruos. Claro. Porque también hay que decir que en las relaciones nos identificamos nuestras sombras, ¿no? Está el otro que me habla, que me interpela, porque en la cotidianidad siempre estamos conociendo al otro, pero no le conocemos solamente la parte bella y no solamente compartimos las experiencias hermosas, gratificantes, sino también aquellas que nos hacen personas a veces crueles, ¿no? A veces también nos vemos a nosotros mismos como personas egoístas, también nos vemos como personas que no somos amables, ¿no? Y bueno, esas dinámicas se empiezan a alimentar. Así como se pueden alimentar las cosas bellas, también se pueden alimentar esos monstruos, ¿no? Y ahí creo que fue como un primer momento en donde yo me di cuenta de decir, bueno, creo que debo pasar, debo ir al otro lugar. Este no es un lugar ya para mí, claro. No es un lugar que quiero porque no hay coincidencias, ya no podemos coincidir en lo mismo. Entonces, hay muchas posibilidades en una situación de esas y es continuar. Claro. O parar y despedirse y decir adiós. En este caso, se dijo adiós, ¿sí? Y fue, digamos, doloroso, pero también creo que era necesario, tanto por respeto por uno mismo como para la otra persona. Creo que esos actos, que son actos de amor propio, pero también de amor al otro. Exacto. ¿Sí? Cuando hay que parar, sentarnos a conversar o decir esto no funciona, esto no está siendo sano, aquí hay uno de los dos o los dos quienes están sufriendo, creo que sí es importante dar un pare. ¿Y qué pasa, Cris? Porque ahorita estás tocando un tema muy importante. Hablamos acerca de este amor propio, pero también la realidad es que a veces yo, por ejemplo, de pronto me he encontrado con personas que saben que no están en un buen lugar, pero les cuesta trabajo tomar esa decisión. ¿Por qué crees que se debe, Cris? ¿Tú qué hiciste para tomar esa decisión? Creo que una de las cosas fue empezar a tener proyectos propios. Ok. Y 2, el enfrentar el miedo. Porque siempre cuando hay una separación hay muchísimo miedo
de que las cosas cambien. Uno, miedo al cambio. Y dos, a la soledad, al miedo a la soledad, que también es un miedo. Claro. Sí. Entonces, creo que lo primero que uno siente es esa profunda como orfandad, como que te sientes abandonado o te sientes fuera de lugar, o pueden haber muchos sentimientos. En mi caso fue ese, ¿no? Como que yo dije, necesito, ya no puedo estar aquí, no está bien, pero me aferré a mis proyectos, a lo que yo quería. Y ese fue un buen camino, digamos, que donde encontré una fuerza, una potencia para poder seguir adelante. Muy bien. Y hablabas de 2 matrimonios, ¿no? Ya nos compartiste un poco del primero y el segundo, ¿qué pasó? Bueno, en el segundo fue inicialmente una apuesta de, si hay que confiar en el amor. El amor es bello. Vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos a hacerlo por segunda vez. Y bueno, y si se viene la tercera, ¿por qué no, verdad? Exacto, también seguimos abiertas. Claro, entonces mira que yo dije, bueno, me parece hermosas las experiencias que hay en pareja porque hay cosas maravillosas, pero hay otras que dije que no y dije, pero vamos a intentarlo. Lo que de pronto no hice en mi relación anterior, quiero hacerla ahora, como una forma de reivindicarme. Claro. Yo dije, no, en esta voy a sacar más tiempo para mi relación, quizás en la otra me faltó, vamos a hacer más. Entonces empecé a tener una relación bastante fluida, es cierto. Sin embargo, llega un punto en donde también empiezan a haber estas discordancias. Y entonces te empiezas a preguntar, ¿seré yo? ¿Qué hay en común entre mi relación pasada y esta? Pues yo. Entonces, ¿qué sucede? Muy ¿Cierto? Entonces, es un tema de también empezarse a conocer. Bueno, quizás no hice un duelo bien hecho con el anterior. Tal vez me faltó conocerme más o de pronto reevaluar ciertas cosas de mi práctica y también entender qué es lo que realmente necesito como persona y cómo he cambiado. Claro. Porque no somos las mismas siempre, ¿no? Eso es un principio universal entre hombres y mujeres, ser humano en general. Siempre estamos cambiando, las circunstancias cambian, entonces implica también que nuestra forma de ver las cosas sea más flexible, porque a veces nos volvemos muy rígidos con nuestras creencias. Claro. Y esas creencias, esas formas de creer cómo debe ser una relación, de cómo deberíamos comportarnos, son limitantes y no nos permiten a veces amar en fluidez y pues también sentirnos amados. Claro. Yo creo que todas y todos en últimas buscamos eso, pero es absurdo cómo nos boicoteamos. Sí, el autosabotaje, o sea, el síndrome del impostor, mi querida Cris, porque el síndrome del impostor mucho se habla en el ámbito profesional, pero también ocurre en el ámbito personal. Muchas veces nos autosaboteamos pensando y nos construimos historias basadas en creencias limitantes que estamos súper aferradas a mantenernos en esas lealtades porque así fui educada y así pasaron las cosas, pero es válido decir que también se vale romper y subir esas barreras, Sí. ser tú, buscar tu propio farito, ¿verdad? Y tu propia luz con respecto a lo que tú quieres, quien tú crees que eres, ¿no? Y que bien lo mencionabas, que somos todo lo que elegimos para nosotros. Entonces, ¿cómo fue que te diste cuenta en estas disonancias con tu segunda pareja, donde tú dices, tomo la decisión de dejarlo por la paz? Pues mira que fue un proceso difícil porque me aferré a la idea de que este sí era mi opción. Este sí era el que yo había escogido como para reivindicarme de otro tipo de relaciones. Entonces mira qué interesante porque yo fui la aferrada a la relación. Claro. Cuando ya no habían coincidencias, cuando la otra persona tampoco ya quería y cuando uno dice, me acuerda mucho de esta frase de si ya no se sirve amor en la mesa, hay que levantarnos. Y a veces no tenemos estos ejemplos de ese autocompasión y autocuidado. Claro. Entonces empecé a tener más bien prácticas de autocuidado cuando yo empecé a darme cuenta de que pues ya la otra persona no quería estar conmigo. Y se vale. Se vale que alguien ya no quiera estar, ¿no? Por el motivo que sea, las personas tenemos esa libertad. Claro. Y es algo que comprendí después.
Sí. Y también me di cuenta lo importante que es autoconocerse, pero también que el otro entre en el proceso también de conocimiento de sí mismo. Claro. Porque no puede ser algo aislado. Ahí acabas de dar en un punto muy importante que yo pregono mucho, que es el autoconocimiento. ¿Para ti qué implica ese autoconocimiento, Cris, para nuestra audiencia que nos escucha? Bueno, pues el autoconocimiento casi que es la tarea del ser humano, conocernos diariamente hasta el final de nuestros días, pero sobre todo el ser sincero y compasivo con uno mismo y de decirse, sí, tengo falencias, tengo virtudes, pero esto me hace humano. Soy vulnerable y no está mal serlo, porque la vulnerabilidad también nos hace fuertes, humanos. Resistimos, no una resistencia pasiva, sino podemos resistir a partir de la vulnerabilidad. Entonces me permití en ese sentido, en parte de mi autoconocimiento fue pues aceptar que también somos frágiles, y que también nos duele y que está bien, porque es parte de sentirnos vivos y que ese proceso, ese tránsito de pronto del dolor es necesario a veces para poder darnos cuenta de quiénes somos. Es decir, no hay un autoconocimiento 100% desde solo la alegría o desde estas emociones positivas. Exacto. También hay un autoconocimiento desde el otro lugar, ¿no? Entonces, ambas son posibilidades de conocerse a sí mismo desde dos horizontes de pronto que parecen opuestos, pero que hacen parte de quienes somos. Exacto. Entonces, ese fue una parte, Lupita. Y la segunda, también creo que el acompañamiento. No es algo en solitario. Yo creo que el autoconocimiento es algo también colectivo. Nos conocemos conversando, claro, dialogando con el otro de manera comunitaria, hablando con psicoterapia, por supuesto. Claro, sí. Y darse cuenta de que no somos las únicas o los únicos que pasamos por procesos de este estilo. ¿Sí? Porque a veces hay mucha satanización social, hay mucho juicio, ¿no? Y decimos, pero ¿qué pasó? Debió ser porque hiciste algo que, bueno, hagas o no hagas, porque lo hiciste, es un tema de falta de empatía. Sí. ¿No? Y también creo que ahí es necesario también ser socialmente más cuidadosos y cuidadosas cuando alguien nos está compartiendo su vivencia. Exacto. Porque hay muchas emociones involucradas allí y cada quien ha llevado un camino muy específico, ¿no? Y muy diferente. Muy diferente. Y los procesos y los tiempos son muy diferentes para cada persona y hay que aprender a respetarlos. Y yo creo, aunado ahí un poquito con el tema del autoconocimiento, Cris, que el autoconocimiento puede empezar hasta por simples cosas. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cuáles son tus límites? ¿Qué estás dispuesta a tolerar? ¿Qué sí toleras y qué no toleras? Me recordaste, Lupita, que justo el momento en que yo decidí que ya no iba a seguir en esa relación fue una promesa que me hice ante el espejo. Ok. Yo dije, esta situación que se ha dado con mi pareja 2 veces, 3 veces, yo dije, a la tercera ya no es culpa de él, es culpa mía por permitirlo. Exactamente. Entonces me hice esa promesa ante el espejo y dijimos, bueno, Cristina, vamos a hablar seriamente tú y yo. Claro. Esto no se puede volver a repetir. Si te duele y ya has manifestado que te duele, no han tenido en cuenta esa solicitud, han habido cosas que no sabes tampoco cómo manejarlas, se está saliendo de control esto, pues también hay que poner un par. Si la otra persona no puede, uno tiene que hacerlo, por uno y por el otro también. Y por amor propio. Así es. Y ya eso, yo creo que cuando nos enfrentamos a esas situaciones, Cris, porque acabas de dar en un punto súper bellísimo. Cuando nos enfrentamos a esas situaciones es cuando abrimos más esa vulnerabilidad, Cris. Y cuando nos abrimos a esa vulnerabilidad es cuando realmente nos empoderamos como seres humanos y es cuando verdaderamente ocurre esa transformación en nosotros. Estamos en ese momento haciendo ese cambio de conciencia, estamos subiendo de nivel en experiencias, en conocimientos, en sabiduría y en ese amor propio. Así es. Espacios de cuidado, Lupita. Claro. Porque tenemos que aprender también a sentir el bienestar. O sea, estar bien. Exacto. Porque a veces nos acostumbramos a estar mal. Sí, sí. Eso es algo totalmente. que también me di cuenta. Yo, uy, qué fuerte. Podemos estar acostumbrándonos al malestar. Sí. A tener relaciones que no son amorosas, incluso con nosotros mismos, con nosotras mismas.
tener prácticas que no son de autocuidado, exponiéndonos a situaciones de riesgo, exponiéndonos a situaciones de dolor o repitiendo acciones que no son dañinas. Entonces es muy difícil a veces darse cuenta que uno también ha estado ahí. Claro. Sí, claro. Pero es más valioso todavía el reconocerse y decir, bueno, pues estuve ahí, sí. Me equivoqué. La regué. Sí, pero también decimos, ahora quiero cuidarme, ahora quiero priorizarme, ahora quiero estar en un espacio donde sea afectuoso. Quiero un lugar, los lugares pueden ser espacios físicos, pero también lugares son personas. Claro. Personas donde nos cobijan, personas donde nos escuchan, personas donde podemos tener diálogos amables, aunque pensemos distintos. Y creo que ahí las amistades juegan un papel muy importante. Muy importante. Algunos familiares también quizás. Sí. Y en mi caso, las mujeres. Yo creo que las mujeres que han estado alrededor de mi vida en estos momentos también me han salvado muchísimo. Las lecturas, por supuesto, como te digo, la filosofía es un camino de autoconocimiento y de refugio y de que te dan fuerzas también. Y el feminismo, la lectura feminista también me ha empoderado. Así que creo que todos esos elementos son elementos indispensables. Súper valiosísimos. Cris, y cuéntanos, ¿cuál fue el momento más difícil de estas separaciones en tu vida? Yo creo que el empezar de nuevo. Ok. Estar como en ese punto cero, decir, esto se acabó, esto es una realidad, ya no hay vuelta atrás. Ya se hizo lo que se tenía que hacer o no se hizo. Claro, exacto. Entonces, creo que lo más difícil fue empezar a decir, bueno, ¿ahora qué? Porque sí llega uno a ese punto como vacío, como esa sensación de que no sabes a dónde ir. Entonces, en ese sentido, empecé a proyectarme qué quería. Okay. Y eso toma tiempo, porque es como girar el timón del barco. Claro. Sí, mientras lo vas girando hacia a ver a qué dirección, ¿dónde? Es donde estás pensando, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde me voy a dirigir? ¿Hacia dónde están los vientos corriendo específicamente? Y a veces hay mucho bloqueo. Claro. No sabemos qué hacer, no sabemos por dónde empezar, cuál es el primer paso. ¿A quién acudir? A veces el primer paso es simplemente dormir bien. Claro. El segundo paso es comer bien. El tercer paso es tener tu espacio ordenado y limpio. Claro. Cosas simples de la cotidiana. Tomarte tu cafecito en la mañana con tranquilidad, apreciarlo, apapacharte, consentirte, abrazar la almohada, llorar un rato. Claro. O simplemente estar bien. O simplemente no hacer nada. Simplemente no hacer Yo nada. me acuerdo que tenía una maestra en la carrera de psicología y estábamos en una sesión de terapia grupal y recuerdo que una de las personas dice, es que no sé qué hacer. Y ella le dice, pues no hagas nada. Y todos nos quedamos así como, o sea, ¿podemos estar quietos sin hacer nada? O sea, no siempre tenemos que estar haciendo algo. Dice, claro, las pausas, cuando estamos en medio de ese caos mental y de esas construcciones de historias, las pausas conscientes son lo más valioso que hay. Porque justo cuando te permites hacer esa pausa consciente, no esa pausa forzada de, ok, aquí voy a estar y estoy moviendo los deditos y estoy acá bailando. No, cuando eso es una pausa de verdad consciente, que te quedas pensando y escuchando tu propia historia y te quedas quieta con todo tu cuerpo, conscientemente, en esa pausa es donde puedes encontrar tu siguiente paso. Así es. Entonces, también se vale no hacer nada. Y además tener prácticas que nos puedan llenar. Sobre todo, por ejemplo, la gratitud fue para mí una práctica importante. Yo nunca la había pensado, ¿sabes? De hecho, fue gracias a un círculo de mujeres que decían, hay que dar gracias por lo que tengamos. Y yo, wow, en un momento de crisis uno solamente ve la carencia. La carencia, claro. No tengo una pareja, no tengo la casa que tenía, empiezas a mirar la lista de los no. Ajá.
Y después te das cuenta, haciendo esa otra lista, de qué sí tengo. Tengo salud, tengo un título profesional, tengo amigas, tengo familia. Y empiezas a decir, tengo un techo, tengo comida. Y empiezas a hacer una lista enorme y dices, wow, sí tengo. Entonces, el cambiar esta mentalidad en esos momentos de escasez por una de abundancia, por una de gratitud ante la vida, que se puede llenar con cosas simples, mirar a la naturaleza, ¿no? El que veas a tu alrededor y qué tienes, cómo lo logras, ¿no? Que tienes un cuerpo con el que te puedes mover. El poder ayudar a otros también creo que es algo que funciona muchísimo. Se vuelve uno muy empático al escuchar a otras personas y los testimonios de vida de otras personas. Claro. Porque también aprendemos como este de la vida de espacio. otras. Claro. Por eso Así generamos este espacio. Así es. Porque fíjate que de pronto pensamos que estamos solos en el camino, Cris, y que solamente a mí me está pasando esa situación y que solamente soy la única atravesando ese momento. Sí. Cuando nos encontramos en la vida con otras mujeres que han atravesado esos mismos caminos y cuando las escuchamos compartir su testimonio, es como, wow, entonces si ella pudo, o sea, yo también. Y ahora entrando en ese yo también, Cris, ¿cuáles fueron las herramientas? Ahorita ya nos compartiste algunas, pero ¿qué otras herramientas adicionales tuviste para impulsarte en ese volver a empezar, Cris? ¿Cómo traspasas de el punto cero a la gigante que eres ahora, Cris? Lupita, pues mira que fue un camino de ida y venida. Ok. Porque siempre habían momentos de subir y bajar, Ajá. de certezas, pero también de incertidumbres. Y ahí yo creo que me sirvió lo que hablamos como el pensar quién soy y de qué soy capaz. Eso me servía muchísimo. Tener mis espacios de lectura. Pero entonces ahora no hacía cualquier lectura, sino una lectura estratégica. Lecturas para pensarme a mí misma, lecturas filosóficas para sí mismo, ¿no? Yo decía, bueno, con todo lo que hay en la filosofía siempre ha sido para la vida. Ajá. En estos momentos necesito ese conocimiento, ya no como la maestra que imparte clases de lo que dijo Séneca, lo que dijeron los epicuros, ¿verdad? Lo que dijo Kant, Platón. Platón, no, más bien cómo eso que otras han pensado en su tiempo, me puede servir a mí en estos momentos. Entonces, sí creo que a veces llega un buen libro a tu vida, te puede transformar. ¿Qué libros nos recomiendas, Cris? Pues mira que yo estuve leyendo mucho sobre estoicismo en esos momentos. Me encanta el estoicismo. Sí, porque era justamente de aprender en momentos de la renuncia. Creo que en ese momento era algo que yo necesitaba, ¿no? El aprender a ver que habían cosas que cambiaban en la realidad y que yo no podía cambiar y no tenía control sobre eso. Y que si no tengo control sobre eso, pues no debo preocuparme. Hay que dejarlo. Hay que dejarlo. Sí, también empecé a practicar mucho y siempre he sido muy cercana a lo sensorial, a los placeres. Ya sabes que me gusta el vino, me encanta el vino, por supuesto, y empecé también a darme estas prácticas de cariño, de darme este placer, los placeres de la comida, empezar otra vez a degustar, porque siempre lo había tenido, entonces ese recordar qué me gustaba hacer, ¿no? Y mantenerlo como una práctica cotidiana. Y trato de seguir haciéndolo porque es algo constante, Lupita, es algo que no se debe dejar. Ya una vez tú encuentras cuáles son las prácticas que para ti te favorecen, te dan bienestar, eso es algo que uno debe incorporarlo como hábito para la vida. Exacto. ¿No? La lectura, un buen espacio de autocuidado, el estar en espacios donde te quieran, donde te sientas querido, donde también puedas dar algo. Entonces también para mí fue muy importante el seguir con mis proyectos, ¿no? Claro. El continuo, yo decía, no voy a renunciar a esto, aferrarme a esos proyectos. Y también ver espejos en otras mujeres. Yo decía, wow, admiro a esta mujer. Entonces tener referentes en este caso femeninos, claro, que han pasado también por procesos similares y que yo digo, si ella puede, yo también. Yo también puedo. Sí. Y fíjate, ahorita mencionaste algo muy importante que quiero resaltar, que es justamente que una vez que nosotros nos sintamos bien haciendo lo que estamos haciendo, y es como darle mayor ese enfoque. Acuérdate que donde pones tu atención, pones tu energía.
Y hablabas acerca de que a veces nos hacemos la pregunta de por qué. Yo invitaría a nuestra audiencia que en vez de preguntarse el por qué, pregúntense para qué. ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Para qué quiero darme un momento de placer? ¿Para qué quiero darme un momento de bienestar? Porque cuando le pones un propósito y una intención a eso que quieres hacer, es cuando puedes mantenerlo. Y hay que ser bien honestos. Tú hablabas precisamente de ese autoconocimiento y de esa honestidad, y considero súper valiosísimo que ese autoconocimiento empiece teniendo esas conversaciones honestas contigo misma y contigo mismo. Porque es ahí cuando tú le pones esa intención a ese para qué quieres hacer que las cosas sucedan, entonces la magia se refleja. No solamente en tu vida, sino en esas personas con quienes te estás empezando a rodear. Tú dijiste, me encontré con muchas mujeres, me espejé en otras mujeres, el círculo, las lecturas, porque tú fuiste hacia tus adentros, Cris. Así es. Y empezaste esa transformación, y esa es otra de mis frases favoritas, que es de adentro hacia afuera. Precisamente, todas las respuestas, nosotros a veces somos ese mismo obstáculo, pero también somos la gran solución. Así y cuando de verdad nos sumergimos hacia nuestros adentros, podemos empezar a ver las cosas maravillosas que hay acá afuera y nuestro valor como persona y como ser humano por el simple hecho de existir. Es maravilloso lo que dices, Lupita, porque justamente de eso se trata. Claro. Y eso es algo que uno no se da cuenta hasta que de pronto no estás en estos momentos que yo creo que ya son posibilidades de aprendizaje. Exacto. Yo ahora digo, gracias a esas situaciones que tuve de separaciones que, como te digo, ya hoy puedo decir con firmeza, fueron maravillosas en unas partes de mi vida que las recuerdo con mucha alegría, muchas cosas de esas. ¿Son parte de ti? Son parte de mí. No me podría avergonzar de eso, porque también son las situaciones que me han hecho ser quien soy hoy. Simplemente no estaríamos conversando el día de hoy, Cris. Así es. Si esas separaciones no hubieran ocurrido en tu vida y si tú no hubieras tenido esa oportunidad de adentrarte un poco más a ti, despejearte en ese otro, con respecto a lo que tú eres y en quien te has convertido. Así que para ir cerrando nuestro tema, ¿qué le recomendarías tú a las mujeres o personas también, hombres, por qué no? Se vale de los dos lados. ¿Qué les recomendarías, Cris, si están atravesando una situación de incertidumbre, alguna situación donde no se sientan cómodas o cómodos, pero que no saben cómo tomar ese siguiente paso hacia el volver a empezar? Pues mira que una de las cosas que yo diría primer paso es ponerle un límite a su situación. Es decir, hasta dónde va nuestro límite es súper importante medirlo. Que ojalá no sea tan extremo, ¿verdad? Por un tema de autocuidado. Claro. Entonces, si ya estamos en una situación que nos ha generado demasiado dolor y donde sentimos que ya nos ha transgredido demasiado, ahí es un momento de poner un pare. Okay. ¿No? Y no hay que esperar a que la otra persona ponga ese pare. Tenemos que hacerlo nosotros. 2, el empezar una ruta o diseñar una ruta de cuáles son estas pequeñas cosas que vamos a empezar a hacer. Me voy a empezar a mudar, voy a empezar a ver mi círculo de apoyo, voy a llamar a tales personas para que me ayuden. Buscar ayuda es fundamental. Contar lo que nos está sucediendo es fundamental. Obviamente a las personas que sabemos que nos pueden guiar de mejor manera, ¿no? Porque exacto. En ese camino, un psicoterapeuta, por ejemplo, sería una excelente opción. También tener esa... revisar también nuestras finanzas. Esto suena un poco... ¿Por qué? Finanzas sí tiene mucho que ver, porque la libertad económica de alguna manera nos permite también tener otro tipo de libertades. Claro. Y esto sí es sin duda, cuando hay una dependencia, no solamente emocional, sino una dependencia económica, es más difícil dar los pasos, ¿no? Entonces sí creo que el revisar ese tipo de cosas sí se puede, entonces creo que también es importante verlas. También diría que es indispensable que haya mucha autocompasión, ¿no? No hay que hacerlo ya, no hay que, si se tiene que esperar 3 meses, si son 6 meses, 6 meses, si es un año, pero tenemos que ser autocompasivos con nosotros mismos. Claro. O nosotras mismas y saber que no estamos solos. Exactamente. Porque sí se siente como,
estoy fracasando, esto no va a volver a pasarme a mí, porque a mí, ¿qué tengo yo de malo? Que ¿por qué me suceden este tipo de cosas? Creo que es súper importante también ser muy compasivos y pues quererse mucho, porque no es fácil a veces uno entrar en un proceso de crisis, salir de esa crisis, Claro. Sin antes haberse consentido, pues. Y sí, totalmente. Sí. ¿Algún libro que nos recomiendes, Cris? Pues tendría varios, además de las meditaciones cartesianas, las meditaciones de Marco Aurelio, ese es uno que recomiendo siempre. Ok. También la Carta Meneceo de Epicuro. Yo creo que todos los filósofos de esta época nos dan muchas enseñanzas. Y también Todo sobre el amor de Bell Hooks. Ese es muy buen libro. Buen libro, sobre todo para las mujeres, para que veamos cómo es que hemos construido el amor a veces desde el dolor. Claro. Y no, el amor es contrario al dolor. Exacto. Así Estamos que ahí, en la pasión. Hay que volver al amor, pero desde otro lugar. Entonces, exactamente. Desde un lugar más compasivo. Definitivo. Y para ir cerrando, entonces, te quiero hacer una pregunta sorpresa. Ok, ¿cuál será? Ya hay muchas acá que me han puesto en jaque. Ándale. A ti que te encantan los libros, mi querida Cris. Sí. Si ahorita tu vida fuera un libro, ¿en qué capítulo estarías? ¿Cómo se llamaría el capítulo en el que estarías ahorita en este momento en tu vida? Ok, diría que estamos en restauración. Restauración. Qué buen capítulo, lo quiero leer. Como la casa que restauras así con detalle, restauración. Excelente. Pues Cris, muchísimas gracias por habernos abierto tu corazón el día de hoy, a ti, por venir y compartir tu historia, que estoy segurísima que va a poder inspirar a toda nuestra audiencia, a todas esas personitas en búsqueda de toma de decisiones y de si me voy, no me voy, si me quedo, qué hago, qué esto. Nos diste información súper valiosísima, nos diste herramientas, libros, tips, sugerencias, mejores prácticas que estoy segurísima que van a poder trascender. Y si alguien quisiera contactarte, Cris, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, seguir hablando sobre este tema, ¿dónde te encontramos, Cris? Muchas gracias, Lupita, por la invitación. Muchas gracias a quienes nos escucharon. Y sí, pues quien quiera hablar de filosofía con vinos, aprender de cata de vinos y aprender también de filosofía, nos pueden seguir por filosofiayvino.com, la página web, o redes sociales, Filosofía y Vino. Excelente. O Cristina Toro, contigo, me pueden escribir ahí. También, exacto. Pues un placer tenerte con nosotros, mi querida Cris. ¿Algo que quieras decir antes de que cerremos? Nada, pues Lupita, decir que definitivamente somos testimonios para otras personas y que la vida continúa y siempre continúa para nuestro bienestar. Bien dicho. Y ya escucharon, gigantes. La verdad es que una historia más de una persona extraordinaria con una historia transformadora. Espero que hayan disfrutado tanto ese episodio como yo y nos vemos en la próxima. Pero antes, no olviden seguirnos y recordarles que estamos en nuestra campaña de Pasos de Gigante, para lo cual, antes de irme, le voy a preguntar a mi invitada, ¿cuál va a ser tu paso de gigante este año, Cris? Para que motives a nuestra audiencia también a dar ese paso de gigante. Claro que sí, Lupita. Yo creo que este año vamos a hacer Filosofía y Vino virtual para llegar a otras partes fuera de México. No se lo pierdan. Yo he asistido a esos talleres de filosofía y vino, degustando el pensamiento. Así es. Y es una cosa maravillosa, excelente. Pues mucho éxito con ese paso de gigante. Gracias. Y para todos ustedes que nos escuchan y nos ven desde el lugar en donde se encuentren, los invitamos también a que pongan hashtag Pasos de Gigante y nos compartan cuál va a ser su paso de gigante este año. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan cada episodio cada semana. Y no olviden seguirnos en nuestras otras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y en sus plataformas favoritas para escuchar su podcast, Spotify, Apple, etc. Así que recuerden, no importa la velocidad, sino la dirección y la atención que pongamos. Den ese paso, porque sin acción no hay transformación. Nos vemos en un siguiente episodio. Esto es El Gigante que Emerge. Hasta la próxima.